¿Por qué debemos sentirnos orgullosos? Por la lealtad a esta lengua, por no haberla abandonado, por no haber dejado de usar esta lengua, la preservamos hasta hoy día. Esta lengua sufrió muchas persecuciones también a nivel interno, ¿verdad? El bilingüismo paraguayo es un bilingüismo social e individual que tenemos que destacar. Nuestros compatriotas viven en 2 lenguas oficiales. En grandes universidades de Europa, esta lengua es estudiada por los lingüistas. Ni bien concluye esa guerra nefasta, comienza nuevamente la persecución hacia la lengua y se repliega en la oralidad. Pero luego sobrevino la guerra del Chaco y nuevamente el guaraní incluso fue declarado idioma oficial de la guerra del Chaco. En las relaciones diplomáticas siempre recogemos testimonio de nuestros compatriotas que han desempeñado altos cargos en la Cancillería Nacional, en otros países, para los contextos de las negociaciones, que el guaraní siempre se utiliza como código estratégico en el ámbito deportivo, futbolístico, en las competencias también, a tal punto que en uno de los países de la región se ha publicado un material con la jerga futbolística para poder comprender a los jugadores cuando están hablando en guaraní, ¿verdad? Entonces, ñan de pilla sejicua, mamá ñan de rechava, pecheja ese, ya poimiña ne guaraní, to bebé, ta isa so, ta jecovellera ñan de aputepe, aniña ñomico ñan neñe. A niña bueno tico ñaneñe, ñande aguará que najese jamamuña y mejape ya y purú, ñandenda ya huereco y ña bueno tiana ñaneñe ereje, allá eva en oñón dive cuera, ña moingove jahueya, mañana en tan envía sapu cucueña moingove con ñaneñe e guaraní, ani que ña mondo jo, ani que ya poí y shuwi, ani que ohueñan de jehuicóbate chapirajina coibuape.